Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Muchas veces cuando se empieza un estudio, hermanos, una predicación, se lee un texto al principio, así como ahorita, ¿verdad? Sobre todo cuando es un sermón temático, y se da por hecho, se piensa que los hermanos saben qué es lo que estaba pasando ahí. Y uno empieza a explicar y se va a otro pasaje y se va a otro pasaje, y muchas veces la verdad, pues los hermanos no saben exactamente qué es lo que estaba pasando ahí, cuál era el contexto. Se viene, yo sé, de trabajar, ¿verdad? Se viene cansados, llegan y se sientan, lee uno Tesalonicenses y luego con palabras como vosotros iréis y haréis y todo eso, y es muy poquito lo que se llega a quedar en la cabeza. Entonces, ahorita vamos a ver un poco del contexto de este pasaje. ¿Por qué estaba en peligro la fe de estos hermanos? ¿Cuál es la tentación con la que Satanás o el tentador los podría tentar? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese momento que se escribe esta carta? ¿Y de qué manera esto nos puede ayudar a nosotros contra los ataques de Satanás? Eso es lo que vamos a ver, primero Dios, el día de hoy. Para esto vamos a leer un poco el contexto, vamos a entender un poco el contexto. El que escribe esta carta es el apóstol Pablo, aproximadamente en el año 50 después de Cristo, unos 20 años después de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. La carta está dirigida a Tesalónica, una provincia que estaba en Macedonia. Actualmente se le conoce como Salónica y está ubicada allá en Grecia. Ahora, a los que vivían en Tesalónica, hermanos, ¿cómo creen que se les llamaba? Tesalonicenses. Entonces, cuando se escribe esta carta, es la primer carta que se les escribe a los tesalonicenses. Por eso se llama Primera de Tesalonicenses. En el libro de los Hechos, capítulo 17, si quieren irlo buscando, hermanos, Hechos capítulo 17, amén, se nos dice cómo comenzó la iglesia en aquel lugar, cómo empezó la iglesia en Tesalónica. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Fíjense, versículo 1. ¿Quién escribe el libro de los Hechos? ¿Alguien me dice, hermanos? Lucas, el médico que andaba con Pablo en sus viajes misioneros. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Qué era una sinagoga de los judíos? Era un lugar donde ellos se reunían a estudiar las escrituras, a cantar salmos y hacer oraciones al Señor. Básicamente lo mismo que hacemos nosotros en nuestras reuniones, pero con tres grandes diferencias. Número uno, ellos solo leían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, nada más. Los judíos que no creen en Jesús no tienen Nuevo Testamento. Para ellos eso no existe ni les importa, hermanos. Número dos, ellos se reunían en el día de reposo judío. ¿Cuál era ese día? El sábado, el Shabbat. Y número tres, ellos no creían que Jesús era el Mesías. Ellos creían que el Cristo iba a venir según las escrituras. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 9, ahí se habla que viene el Mesías. Ellos lo estaban esperando, pero no creían que era Jesús. ¿Por qué no creían que era Jesús? Porque ellos esperaban que el Cristo los libertara de Roma, y a Jesús Roma
lo había crucificado. Entonces decían, ese no puede ser. Ahora el versículo 2. Y Pablo dice, como acostumbraban, fue a ellos. Pablo sabía, hermanos, que ellos no querían nada de Jesús. Pablo sabía que ellos se molestaban muchísimo y se molestan hasta la fecha de gran manera si alguien les dice que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Señor. Ellos blasfeman, escupen, avientan piedras y hacen cuanta cosa porque es una gran ofensa para ellos. Pablo sabía eso y de todas maneras iba y les predicaba. ¿Por qué? Porque él tenía un interés genuino para que fueran salvadas sus almas. Ustedes saben, hermanos, yo sé cómo se ponen los católicos cuando uno les predica, ¿verdad? Se enojan y no, y que tú, y que yo, y que mi religión, y si tantito les decimos un verso que no les gusta o que creen que les ofende a ellos o a María o al Papa, hasta nos dejan de hablar. Pero aún así, nosotros, al igual que Pablo, les debemos predicar, hermanos, por amor a sus almas. Amén. Dice, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Aquí la palabra discutir no significa que Pablo estaba peleando como nosotros podemos entender esa palabra, sino que habla más como de debatir, hermanos. Él les explicaba, ellos le preguntaban, él argumentaba, ellos contraargumentaban, y así estuvo 3 sábados, 3 días de reposo, discutiendo con los judíos. Dice el versículo 3, declarando y exponiendo, ¿qué cosa? Por medio de las escrituras, hermanos. Y esto es curioso, porque los católicos dicen que eso de sola escritura, que creemos los protestantes, es algo que inventó Martín Lutero. Dicen eso de la sola escritura, eso no está en la Biblia. Ese es un invento de los protestantes, es un invento de Martín Lutero. Pero aquí vemos que Pablo va y le predica a los judíos en Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Pablo no llegaba ahí con otros libros, ¿verdad? La sección amarilla o las revistas de Condorito. Mira, aquí dice, no, hermanos, es las escrituras. Cuando nosotros vamos y les predicamos a los católicos, ¿con qué les predicamos? Con las escrituras. Lo que Pablo les enseñaba a estos judíos no era algo que a él se le había ocurrido, no era una nueva religión inventada por hombres, eran cosas que estaban escritas en las mismas escrituras que ellos consideraban palabra de Dios y a las cuales se reunían para estudiar. Ellos estudiaban esas escrituras. Y Pablo llega y les enseña con esas mismas escrituras. Ahora, ¿qué era lo que estaba escrito que Pablo les estaba demostrando? Que era necesario, dice, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora, lo que nosotros tenemos escrito, hermanos, en los 4 evangelios, en nuestro Nuevo Testamento, no es otra cosa que el cumplimiento de lo que estaba escrito que iba a pasar, ¿en dónde? En el Viejo Testamento. Es el cumplimiento de lo que estaba escrito. Dice el versículo 4, y algunos de ellos, ¿qué cosa? Creyeron. Pablo, siendo apóstol, lleno del Espíritu Santo y de un conocimiento, hermanos, de las Escrituras, que difícilmente algunos de nosotros vamos a llegar a tener. Nomás así de cajón les digo que se sabía los 5 primeros libros de la Biblia completamente de memoria. Díganme ustedes si nosotros vamos a saber algo de eso, el Pentateuco. Él había estado con Jesucristo en el tercer cielo. Él había visto a Jesucristo resucitado y Jesucristo le había explicado el Evangelio. Y a ese Pablo,
cuando predicaba, se le convertían, ¿cuántos? Algunos. Algunos, no todos. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Las que más se convirtieron, hermanos, fueron ¿quiénes? Las mujeres, como siempre. Siempre en las iglesias hay más mujeres que hombres. Después de las mujeres, los griegos, los gentiles piadosos, que también iban ahí a la sinagoga buscando a Dios, y los que menos se convirtieron fueron los judíos. Ahora, en ese momento, aquí exactamente en lo que ustedes están leyendo, comenzó la iglesia en Tesalónica. La iglesia de Tesalónica no era una denominación. La iglesia en Tesalónica no era una institución humana. Era un grupo de personas, hombres, mujeres, griegos, judíos, que habían creído en el evangelio. Esos judíos, esos griegos y esas mujeres que habían creído, ellos eran, ¿qué cosa? La iglesia. Ellos eran pueblo de Dios, libertado de la esclavitud del pecado en el mundo, trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Si en este momento, cuando ellos creen y se juntan con Pablo y con Silas, si hubiera acercado a alguien y les hubiera preguntado, oigan, vengan griegos y mujeres nobles y poquitos judíos que se convirtieron, ¿ustedes a qué denominación pertenecen? ¿Qué les hubieran dicho a ellos, hermano? ¿Denominación? Sí, ¿no son católicos, apostólicos, romanos? Católicos, apostólicos. ¿No son presbiterianos, pentecostales, metodistas, bautistas? ¿Mormones, testigos, luz del mundo, adventistas? No. ¿De qué estás hablando? Pues ¿en qué lugar está el templo donde se reúnen? ¿El templo? ¿Cuál templo? ¿Dónde se reunía esta gente, hermanos? En las casas. Pero conocemos a unos hermanos que estuvieron en un lugarcito que les habían prestado y que después les pidieron, después de que habían construido, de esas cosas que casi no les pasan a los cristianos, se tuvieron que ir de ahí, se reunían en una casa, la mitad de la iglesia, porque la otra mitad dijeron, ¿una casa? ¿Una casa? ¿Ya no tenemos templo? ¿Ya no vamos a tener templo? Y por si no sabían, hermanos, el ser humano, los cristianos, tienden a idolatrar el templo. Los judíos idolatraban el templo a tal grado que Dios, ¿qué hizo con el templo? Se los quitó. No hay templo ya. Y estas personas se reunían ahí, se dejaron de reunir ahí porque ya no había templo y nos dijeron, no hombre hermano, nosotros teníamos un templo y nos pidieron ahí, nos tuvimos que salir y ahora está derrimado en una casa el pastor. No, hermano, ¿cómo vamos a estar de arrimados en una casa? Dijeron. Y yo dije, pues mira quién le dicen, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en una casa. Y no me avergüenzo porque la iglesia primitiva se reunía en las casas. Eso de los templos, y los templos cada vez más grandes y cada vez más lujosos y con más equipo y alfombra y bancas y tanta cosa que disfrazan diciendo que son para la gloria de Dios, como si Dios necesitara algo de nosotros o como si Dios habitara en templos hechos por manos de hombres. Bajo el nuevo templo bajo el nuevo pacto, no tenemos templo, porque nosotros somos el templo. Y no tenemos sacerdotes, ¿verdad? Porque en la iglesia católica, ¿y sus sacerdotes?
No, es que nosotros somos los sacerdotes. ¿Quién? ¿Los pastores? No. Todos los creyentes somos sacerdotes. Y los católicos pueden decir, ¿y de dónde sacaste tremendas herejías? Seguro todo eso te lo enseñó Martín Lutero. No. Búsquenme 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Esto de que no tenemos templo porque nosotros somos el templo y no tenemos sacerdotes porque nosotros somos los sacerdotes, lo dijo y lo dejó escrito el apóstol Pedro, a quienes los católicos consideran, cuando les conviene, que fue el primer papa. ¿Lo encontraron, hermanos? 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, ahí está, sed edificados. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Estamos edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo, hermanos. Como casa espiritual, dice. Ahí está el templo. Y sacerdocio, ¿qué dice? Santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto aplica para todos los creyentes, para nosotros y para los de Tesalónica de hace 2000 años. Piedras vivas, edificados, pueblo santo. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahí está otra vez. Por eso no tenemos sacerdotes nosotros, porque nosotros somos los sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto le pasó a los tesalonicenses, hermanos. Creyeron y ahora eran pueblo, y ahora tenían Dios, y ahora habían alcanzado misericordia. Regrésense ahí a Hechos capítulo 17, amén, versículo 5. Amén. Después de que creyeron estos judíos, aunque fueran poquitos, después de que creyeron estos griegos y este montón de mujeres griegas nobles, ¿ustedes creen que el diablo se quedó tranquilo? No. ¿Se quedó feliz? Dijo, ay, ya me los quitaron, pero tengo otro montón. No, hermanos. Cuando ustedes le van a predicar a alguien, el diablo los va a tratar de detener a ustedes para que no lleguen, va a tratar de quitar la semilla que pusieron, va a hacer lo que pueda para que no sea predicado el evangelio. El diablo tenía un montón de gente cautiva y ahorita se la quitaron con la predicación del Pablo. Tenía un montón de gente cegada que recibieron la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que se desató la guerra, hermanos. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, acuérdense que solo creyeron algunos judíos, pero todos los que no creían, esos se ofendieron, hermanos. Que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Teniendo celos, dice, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, y alguien dice, caray, ¿eran rateros o alborotadores? ¿O por qué dice asaltando? Asaltando significa que llegaron, hermanos, sin pedir permiso, tumbando puertas, tumbando chapas, no sé cómo serían las puertas de aquel entonces, y se metieron a la casa de Jasón. ¿Quién era Jasón, hermanos? ¿Alguien me dice? El dueño de la casa donde Pablo estaba predicándole el evangelio a los hermanos. Y dijeron, que se fueron unos judíos y unos griegos y unas mujeres. Sí, ¿y dónde se están juntando? En la casa de Jasón.
Dijeron, pues vamos a juntar gente y nos vamos a ir a meter a la casa de Jasón. Nomás fíjense, hermanos. Dice, y asaltando la casa de Jasón, ¿qué cosa? Procuraban sacarlos al pueblo. ¿A quién querían sacar? A Pablo y a Silas. Venimos por Pablo y Silas. Y querían sacarlos al pueblo, así como en Génesis dice que llegaron todo el pueblo y le dijeron a Lot, saca a los ángeles. ¿Se acuerdan? Queremos conocerlos. Y dice que le hacían gran violencia a Lot. Dice el versículo 6, pero no hallándolos, no, aquí no está Pablo, ¿dónde está papá? ¿Y dónde está Silas? No crean que llegaron, buenos días, no hermanos, era una cosa ahí violenta. Dice, pero no hallándolos, ¿manda hermano? Así llegan los testigos. Sí, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a los hermanos, y a algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad. Al que querían era a Pablo, pero cuando no encontraron a Pablo, ¿contra quién se fueron? Contra los hermanos. El mundo, hermanos, odia a Jesucristo, pero al no poderlo ver, van a descargar su odio ¿contra quién? Contra los cristianos, no contra todos, hermanos. Contra los verdaderos, los que reflejen a Jesús, los que los incomoden con su forma de pensar y con su forma de hablar. Porque hay quienes dicen, yo soy cristiano, pero piensan como el mundo, hablan como el mundo. Esos no incomodan al mundo y el mundo no los persigue, simplemente porque no están viendo a Jesucristo en esas personas. Ahora, ¿ustedes creen que cuando llegaron estos alborotadores le dijeron a Jasón y a los hermanos, disculpe usted, señor Jasón y compañía que están aquí, ¿podrían acompañarnos, por favor, ante las autoridades? ¿Creen que así fue, hermanos? Con violencia. Dice la Nueva Traducción Viviente, hermanos, que lo sacaron arrastrando. Llegaron violentos, gritando, golpeando, exigiendo ver a Pablo y a Silas, y cuando no los encontraron, agarraron a Jasón de las greñas, agarraron a los hermanos, a las hermanas, a las griegas nobles, y las sacaron arrastrando. La traducción en lenguaje actual dice que se los llevaron presos. Llegaron a la casa y se los llevaron como si fueran criminales. ¿Cuál era el delito de Jasón y de estos hermanos? ¿Cuál era la razón de tanta violencia en su mismo pueblo contra ellos? ¿Alguien me dice? Que ellos creyeron en el Evangelio. Y si ellos creyeron en el Evangelio y creyeron en Jesucristo, el odio del mundo se descarga sobre ellos. Imagínense que yo predico en un lugar, ¿verdad? Por aquí en una colonia, y todos ustedes creen en el Evangelio. Creen nuestra hermana Dora y César y Don Agus y todos. Qué raro, hermanos, que llegue a pasar, pero imagínense que así pasó. Y luego César y Azucena nos dicen, hermanos, si quieren nos podemos reunir ahí en nuestra casa. Ahí está el patio, ahí está la cochera, ahí con unas sillas, y ahí podemos estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo ven? ¿Están todos de acuerdo? No, pues sí. Y ya nos empezamos a reunir ahí. Y de repente un día llegan un montón de locos alborotadores que me andan buscando. Y como no me encuentran, hermanos, agarran a César de las greñas y a todos ustedes y los sacan arrastrando. Yo sé que como el hermano Alberto es karateca no lo va a permitir, ¿verdad? Pero supongamos que no fuera karateca. Se los llevan a todos arrastrando, hermano, por la calle. Imagínense el gritadero y así de los cabellos y todo. Haga de cuenta que llegaron los de la patrulla espiritual por ustedes y se los llevan a todos amarrados como puercos atrás de las camionetas.
Ahora alguien puede decir, bueno, pero eso pasaba antes, ¿no? Eso les pasó hace 2000 años, pero eso ya no pasa. ¿Verdad que ya no pasa? Y alguien dice, como el hermano, no, bueno, es que allá lo que son los países musulmanes, allá donde el Islam y Corea del Norte, en China, allá sigue pasando. Pero hermanos, incluso aquí en México hay una gran persecución contra los cristianos. Fíjense, les voy a leer una noticia para que lo comparen con lo que estamos leyendo del libro de los Hechos de hace 2000 años. Pero esta noticia es de enero del 2026. Fíjense bien, y la pueden checar después en internet para que la corroboren. Y es una de tantas, hermanos. Dice, en el estado de Chiapas, 11 personas de fe evangélica fueron detenidas y encarceladas en el paraje Pinal Salinas, municipio de Sinacantán, en la región indígena de Los Altos, tras negarse a cooperar en una festividad organizada por los católicos. Porque, como dicen luego, ay, es que le echas a los católicos, ay, es que dices que los católicos, ay, ¿cómo mencionas a los católicos? Pues, ¿qué tienes contra los católicos? Si vieran, hermanos. Y si los católicos no llegan ahorita y nos sacan de los pelos es porque no pueden, pero muchos quisieran. ¿Se acuerdan la que pasó ese día aquí afuera? Ya no hables de los católicos. ¿Y ustedes creen que no quería sacar a doña Doris ahí de las greñas? Nomás porque no la alcanzaba, y digo ella porque era la que estaba en la orilla. Un tirón sí le quería dar, hermanos. Se llenan de odio, se llenan de ira. Y yo digo, yo puedo hablar aquí, tenemos libertad de culto. ¿Cuándo he ido yo a la catedral a meterme a decir al padre, cállese viejo con vestido? Yo no ando haciendo esas cosas, hermanos. Ellos allá que se junten, si quieren usar vestido, que se pongan vestido. Bueno, sigo leyendo, hermanos. Dice, según el testimonio de Antonio Vázquez Méndez, los hechos ocurrieron alrededor de las 11 horas del viernes 16 de enero, cuando autoridades comunitarias, acompañadas por un grupo de personas, me suena familiar, irrumpieron en un domicilio particular donde las 11 personas realizaban un culto familiar. Repito, hermanos, no estoy leyendo el libro de los Hechos. Estoy leyendo lo que está pasando en México en el año 2026, no en Corea del Norte, no en China, no en Afganistán, en nuestro país. Desde ahí, dice, fueron sacadas por la fuerza, golpeadas y trasladadas a la cárcel. Golpeadas, se metieron a la casa. Los católicos los golpearon, se los llevaron a la cárcel, sí, donde permanecieron retenidos durante 2 días. Imagínense todos nosotros, hermanos, allá metidos. Llegan, nos llevan, y ahí está César tocando la armónica y todos ahí metidos ahí en la cárcel 2 días. Y Génesis, ahí tengo hambre, mamá, y pues ahí lo que nos dieran nomás. ¿Qué diferencia encuentran de esta noticia con lo que pasó en Tesalónica hace 2000 años? ¿Hay diferencia? No hay diferencia. Solo que ahora los hermanos son de Chiapas, ya no son de Tesalónica. Y los que los persiguieron no son judíos, sino que son católicos. Desde Caín y Abel, los hijos del diablo han perseguido, ¿a quién? A los hijos de Dios, desde Caín y Abel. Usted puede decir, no, pues sí, yo lo bueno que yo soy cristiano, pero si tú persigues a otros, si a ti te caen gordo otros y los andas merodeando y andas viendo cómo les haces la vida imposible, entonces se puede dudar que seas parte de la iglesia, porque la iglesia es perseguida. La iglesia no es perseguidora.
Mateo 5:9 dijo Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso Pablo escribió y dijo: en cuanto dependa de ustedes, ¿qué cosa? Estén en paz con todos. Pero cuando estás procurando la guerra y problemas y todas esas cosas, bienaventurados los que padecen persecución, dijo Jesús, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Siempre persiguieron a los profetas en el Antiguo Testamento, hermanos. Los perseguían, los mataban, los maltrataban, los menospreciaban. Después llegamos al Nuevo Testamento y empezaron a perseguir a la iglesia. Les quitaban sus posesiones, los encarcelaban, los golpeaban, los maltrataban, y hasta la fecha sigue siendo lo mismo. ¿Cómo podemos saber cuál iglesia es verdadera? ¿La que tiene más años? ¿La que tiene más sacerdotes? Podemos darnos una idea cuando vemos qué iglesia es la que está persiguiendo y qué iglesia es la que está siendo perseguida. La Iglesia Católica nunca ha sido perseguida. Siempre han sido ellos, desde la Inquisición, los que han perseguido, los que han derramado, dice el Apocalipsis, la sangre de los mártires y de los santos de Jesucristo. ¿Quién mató a John Hus? La Iglesia Católica. ¿Quién persiguió a Martín Lutero? La Iglesia Católica. ¿Quiénes estaban correteando a estos hermanos de Chiapas? Los católicos. ¿Cómo pueden ser ellos los verdaderos siendo los perseguidores? Ahora les voy a leer otra noticia. Fíjense el encabezado: pastor detenido por negarse a arrodillarse delante de una imagen. Parece un encabezado, hermanos, del libro de Daniel de hace 2600 años. ¿Se acuerdan la historia ahí de Nabucodonosor? Que fue Sadrach, Mesac, Abednego, y dijo: cuando oigan el sonido se van a postrar. Y uno dice: ay, las historias que dice la Biblia, ¿verdad? Que si no los vamos a aventar al fuego. Yo ni creo que pase esto. Bueno, esto pasó este año en México también. Un pastor evangélico, dice, y su familia fueron desplazados forzosamente de la comunidad de Santiago Malacatepec, en el municipio de San Juan Mazatlán, en el estado de Oaxaca, después de que se negaron a participar en una ceremonia religiosa contraria a sus convicciones, es decir, una ceremonia católica. Les leo todo esto, el municipio y el lugar y todo, para que puedan checar que son historias verdaderas. Dice: Velázquez Martínez es pastor de la iglesia Camino Nuevo y Vivo, una congregación de unas 25 personas, a la que sirve desde 2023, año en el que el anterior pastor también fue desplazado por motivos religiosos. Él tenía 3 años ahí y había llegado porque al pastor anterior también lo habían corrido de ahí. ¿Quién? Los católicos. En noviembre de 2025, las autoridades de la comunidad le asignaron, dice, el cargo de mayordomo, una figura tradicional que implica la organización de las festividades de la religión católica. Le dijeron a él: mira, pastor, ven para acá. Tú eres pastor, ¿verdad? Imagínense lo que se movía ahí detrás, hermanos, y la malicia. A ti te vamos a nombrar mayordomo. El mayordomo tiene la obligación de de organizar las fiestas patronales. Entonces el pastor les dijo: voy a aceptar, pero
quiero dejar explícito un acuerdo. Yo me voy a encargar de proveerles velas y flores para su festival pero yo no voy a participar. Y dijeron, sí, pastor, está bien. Sin embargo, dice, el 15 de enero de 2026, fue este año, hermanos, tiene poquito, otro mayordomo le ordenó encender velas, arrodillarse y orar ante la imagen de Santiago apóstol. Dijo, ya nos conseguiste las velas y ya nos conseguiste las flores y ahora le vas a prender una vela y te vas a arrodillar delante de la imagen de Santiago apóstol. Para que vean cómo los católicos respetan nuestra religión, ¿verdad? Porque ellos dicen, que debes respetar ¿y por qué no lo están respetando en Chiapas? ¿Y por qué no los están respetando en Oaxaca? Pero aquí, como no nos pueden perseguir, como no nos pueden hacer nada, disfrazan y no se pueden defender porque no tienen argumentos y se disfrazan y dicen, no, es que deberías de respetar. ¿Cómo están respetando ellos a nuestros hermanos? Como se negó a hacerlo, el pastor fue denunciado ante las autoridades locales, las cuales procedieron a detener al pastor durante 5 días. Posteriormente fue atado con una cuerda y llevado ante una asamblea de aproximadamente 180 hombres, donde se anunció públicamente su expulsión de la comunidad. Lo encarcelaron 5 días por no quererse arrodillar delante de la imagen de Santiago. A los 5 días lo amarran como puerco, lo llevan delante de 180 y le dicen, este hombre va fuera de aquí, ya no lo queremos. ¿Cuál era su delito? ¿Cuál era su pecado? Haber creído en el evangelio y haber defendido sus convicciones y no haberse querido postrar delante de una imagen, porque la palabra de Dios dice, no te hagas imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, no te inclines a ellas ni las honres. Y los católicos dicen, es que no las adoramos, las veneramos. ¿Quién dijo adorar? ¿Y quién dijo venerar? La palabra de Dios dijo, no te inclines delante de ellas, ni las honres, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y hago misericordia de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y este pastor dijo, ¿cómo me voy a postrar delante de la imagen de Santiago? Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, está pintada ahí nomás. Tiene pies y no camina, tiene narices y no huele. Hay mucha gente en las congregaciones diciendo, nosotros nos vamos 7 años antes en el rapto porque Dios no va a permitir que nos persigan y que nos hagan. Y miren lo que está pasando en Chiapas. Y miren lo que está pasando en Oaxaca. ¿Y qué está pasando en China, en Corea del Norte, en un montón de lugares, hermanos? Aquí los están golpeando y encarcelando. Allá los están matando. Y mientras, en estos lugares, ellos están luchando y orando a Dios para que les dé fuerza y los ayude, porque los despojan, porque los corren, porque los encarcelan, los golpean, los ridiculizan, los humillan. Y aquí en el culto, hermanos, en la ciudad donde nadie nos hace nada, ¿qué pasa? Los hermanos se pelean unos con otros. Ahora, estos hermanos perseguidos, agredidos, encarcelados, expulsados de sus comunidades, no estarán viviendo la vida cristiana como debe de ser, serán locos, fanáticos, y por eso les están pasando esas cosas. O los que no estamos viviendo conforme al evangelio, comportándonos como cristianos, reflejando a Jesús, obedeciendo su palabra y dando testimonio público de que creemos en ella, somos nosotros. Y por eso no nos persiguen.
Yo les puedo hablar aquí, no, pues que Pedro y que tuvo fe y caminó sobre las aguas. ¿Y qué católico se va a acercar aquí a gritar? Nadie. Pero si yo les digo esto es mentira y ellos están persiguiendo y siempre han sido perseguidores, pues les hierve la sangre y como no tienen argumentos, ya no estoy hablando de eso, y empiezan a gritar de afuera, hermanos. Era uno, hubieran sido unos 3, se meten. Mi suegra se encarga. Versículo 6, hermanos. Versículo 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. César recibió a sus hermanos ahí en Les Obregón. César es el que los recibió. Y todos estos, dice la Biblia, los señala, todos estos, doñadores, y que le llaman Donagos, y todos esos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, que Jesús. No, dijeron, sáquenlos de aquí. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron, hermanos. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Salieron de la cárcel, hermano, buscaron a Pablo y a Silas. Oigan, ¿cómo están, hermano? ¿Qué les hicieron? No, váyanse ya de aquí. No es váyanse para que ya vamos a negar la fe. No es vayan y prediquen aquí, nosotros nos quedamos. Aquí nosotros nos encargamos y Pablo y Silas tienen que huir de noche porque los andaban buscando. Y fue después de todo esto que les expliqué, hermanos, que Pablo, ya no estando ahí en Tesalónica, estando lejos y preocupado por lo que les había pasado a los hermanos, porque el diablo podía tentarlos para que abandonaran la fe, por lo que les podía pasar a los hermanos, porque ahorita los agarraron y los arrastraron, y qué tal si les hacen algo más. Y estaba con el pendiente, y pensando Pablo eso, en estos nuevos creyentes, es que escribe la primer carta a los tesalonicenses. Salud, búsquemela otra vez, hermanos, ya vamos a terminar. Primera carta a los tesalonicenses, amén. Capítulo 3, amén. Versículo 5. Ahí va este verso y ahora sí ya le van a entender un poquito mejor, hermanos. Pablo preocupado por lo que les estaba pasando a los hermanos, porque tuvo que salir rápidamente por la persecución que se había desatado. Los habían golpeado, arrastrado, metido a la cárcel, salieron bajo fianza, pero seguían buscando a Pablo y a Silas. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiese sido en vano. Después de todo el contexto, hermanos, volvemos a leer el versículo que leímos al principio y verdad que ya se entiende un poquito mejor y decimos, entonces eso pasó, sí, y los metieron a la cárcel y los golpearon y ellos los mandaron de noche y Pablo se va de ahí y es cuando escribe la carta. Oye, esto está interesante, ¿y qué más? Vamos a seguir estudiando este pasaje, hermanos, pero ahora en el contexto de la carta, porque el contexto que vimos ahorita fue en el libro de los Hechos, para ver qué más podemos aprender de este pasaje y profundizar. Pero esto lo vamos a hacer, primeramente Dios, en el próximo estudio, hermanos.